Buenas noches, jovenazos. Un gusto. Vamos a volver a trabajar sobre la materia de ciencias sociales y de introducción a la ciencia política. Bueno, en este seminario trabajaremos de nueva cuenta y esperemos como al término de los otros seminarios nos vaya bien o muy bien. Bienvenidos, un gusto y a trabajar. ¿Vale? Entonces, la materia se llama Introducción a las Ciencias Sociales. Esto es interesante porque la ciencia social es extremadamente amplio este tema para cualquier formación profesional. Sin embargo, la vamos a ir acotando a la parte de las ciencias sociales. Yo les estaré dando en cada semana su material de trabajo. Ya les integré el plan clase o su carta temática. eh, Ahí resulta trascendente que ustedes busquen su propia información, que se metan a los libros que se llama bibliografía básica y bibliografía complementaria, ¿no? Ciencia política, ciencias sociales, ustedes ya tienen un recorrido académico y seguramente conforme avancemos en los temas estarán siendo más mm, agudos en su discusión y presentación de los contenidos temáticos, ¿no? Ciencias sociales, ¿no? En esta primera semana, en particular, vamos a trabajar sobre la ciencia política y la naturaleza de la ciencia política, ¿no? Introducción al análisis y estudio de la ciencia política, que es el gran tema uno. La ciencia política en el campo de las ciencias sociales, métodos y técnicas de la ciencia política, un poco de historia general de la ciencia política en Occidente, obviamente sin irnos hasta los griegos y los romanos y todo eso, pero sí rescatando los elementos más trascendentes y algo interesantísimo en esta primera semana, hablar de la ciencia política comparada, ¿no? Es fundamental, la ciencia política comparada, eso es importantísimo. Entonces, arrancamos. Les voy a comentar el material que ustedes ya tienen en su plataforma y cualquier duda, siempre estaré a sus órdenes, estaré dándole seguimiento a sus avisos y esperemos que aprendamos algo interesante en este seminario, ¿no? Ciencia política, vamos a definir a la ciencia política, ¿vale? Disciplina que aspira a recopilar mediante métodos formales de investigación, datos sobre los hechos y teorías sobre esta disciplina. En realidad, la ciencia política es una disciplina que tiene una estructura propia y un importante acervo, pensando en que son varias áreas del conocimiento que están nutriendo cada uno de los elementos de esta corriente de pensamiento, ¿no? La ciencia política en particular enfrenta el hecho de que la reflexión de los filósofos, pensando que tenemos que ver desde los antiguos, ¿no? Aristóteles, Platón, Demóstenes, ¿no? Desde la historia de los primeros pensadores sobre ciencia política, se viene construyendo a partir de estas grandes reflexiones. Entonces, los primeros documentos, si nos quisiéramos ir a la antigua historia, tienen más de 2500 años de haber sido escritos. Sin embargo, el día de hoy, muchos de estos continúan vigentes, ¿no? Y miren qué interesante, el 6 de junio nosotros tendremos un proceso político en México, ¿no? Saldremos a votar. Y en nuestra cotidianidad estamos viendo las diferentes trincheras de cada partido político que están haciendo política, ¿no? Están llevando sus acciones. Y obviamente cada administrador o gobernante en turno está teniendo su trabajo, ¿no?
La ciencia política nos dice que debemos establecer diferencias entre filosofía política y la propia ciencia como tal. Eso es importantísimo. Uno de los autores, hay muchos, yo sé que con sus otros profesores han visto N autores, ustedes han consultado N autores, pero voy a traer a la discusión a Norberto Bobbio. Este autor ha realizado un esfuerzo para explicar la filosofía política a través de 4 planteamientos muy interesantes. Uno, la descripción del Estado o república como tipo ideal, república ideal, y la mejor forma de gobierno. Mejor forma de gobierno para los ciudadanos receptores del bien público, ¿no? Del bien público. Dos, la búsqueda de los fundamentos del Estado y su justificación. Recordemos que el Estado debe proveer todos los bienes y servicios que el mercado no entrega. Entonces el Estado se convierte en una entidad reguladora de los bienes públicos, ¿no? Y ahí está el Estado, es el que nos está proveyendo lo que nos hace falta como ciudadanos. Empezando por las normatividades, es decir, la institucionalidad. Pone reglas, leyes, y todos los demás ordenamientos jurídicos para que todos vivamos en armonía. Mucho cuidado cuando eh, no respetamos esta normatividad. Es otra forma de entendimiento de la ciencia política. Habla sobre la esencia de la política misma, ¿no? Recuerden que es la ciencia política y las acciones sobre la misma, la política per se. Y también hace un análisis crítico del discurso político, ¿no? Esto es más interesante porque eh, cada tomador de decisiones o cada ejecutor de la política pública va dando un discurso, ¿no? Acordémonos de la legitimidad en función de la publicidad que genera el Estado, ¿no? Como diría Fernando Basúa, generamos la publicidad para justamente garantizar o aceptar o legitimar las acciones que van desarrollando los gobiernos, ¿no? La ciencia política se vincula obviamente con muchas áreas del conocimiento. Las principales son el derecho. Obviamente el derecho es fundamental en la ciencia política. La economía, ni se diga, y más el día de hoy que estamos inmersos en procesos de economía global. Estamos inmersos en una pandemia en donde lo importante es ver qué vamos a hacer con el crecimiento del Producto Interno Bruto, cómo vamos a restaurar empleos, qué política se va a generar para restaurar empleos. Y a raíz de la historia que tenga cada país, ver qué tipo de relaciones han tenido a lo largo de su historia como Estado, ¿no? Que ese será el último tema de esta primera semana, la política comparada. Cómo hemos realizado política México con respecto a Estados Unidos, México con respecto a Brasil o Argentina, ¿no? O incluso México en las diferentes posturas políticas. Qué interesante, ¿no? Ver cómo la actual administración de un color genera una política con respecto al partido hegemónico que era el de color rojo o el partido que estuvo 2 años en 2 sexenios en presidencia que eran los azules. Y entonces podemos hacer política comparada desde una trinchera ideológica, dado el color y filosofía que lo respalda, o una política desde las diferentes acciones que tomaron los gobiernos a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces de ahí va a salir la discusión para que ustedes generen una reflexión muy interesante en el foro y al final del curso sus documentos de trabajo, ¿no? Eso es completamente interesante. También la ciencia política debe tener esta como dualidad, doble dualidad entre la filosofía política respecto a la narración de los hechos, cómo los vamos concibiendo, cómo los vamos entendiendo. ¿Para qué la ciencia política? ¿Para qué el poder? ¿Para qué el Estado? ¿Para qué la administración? ¿Para qué ejercer el poder? ¿No?
cómo lo entiendo desde una postura filosófica y qué enfoque le doy, ¿no? Ejemplos hay muchos. Cómo entendía Marx, por ejemplo, las relaciones de producción en la lucha de clases, ¿no? ¿Qué tipo de política deberíamos tener? O cómo lo entiende ahora Biden en Estados Unidos en la reestructuración de su regreso al modelo norteamericano de supremacía a nivel mundial frente a las otras potencias que están eh, haciéndole mella ya, ¿no?, a los norteamericanos. O cómo lo vemos desde una postura institucional. ¿Qué política debemos tener cuando las instituciones son las que permiten la convivencia entre ciudadanos y cuando hay un rompimiento o falta de respeto a la institucionalidad, cómo debemos adaptarnos o debemos trabajar con esta nueva forma de política, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que haya una convivencia sana y qué tenemos que hacer como individuos para adaptarnos a los nuevos procesos? En el supuesto de que las constituciones van cambiando y permeando la vida de los ciudadanos y de los propios estados, ¿no? También está algún enfoque sobre la parte estructural o el enfoque funcional. Estructura de cómo venimos dentro de un sistema de relaciones, eh, cómo la estructura nos va llevando sobre determinados caminos, y funcionalidad determinado por lo que sí opera en un determinado estado y lo que no opera. Así hemos venido trabajando, como el proceso cultural en la ideología y en la política va permeando el actuar de los ciudadanos y de los administradores, ¿no? Cómo están funcionando las cosas. Y entonces hablamos también de un elemento sistémico, ejemplo, la educación, ¿no? Yo estudio educación básica porque tengo un profesor de educación básica, pero este a su vez pertenece al sistema educativo nacional y sin embargo está vinculado al sistema de sindicatos, el sistema de sindicatos a una estructura burocrática, y entonces hay un sistema por otro sistema más otro sistema en donde pareciera que el individuo no tiene toma de decisiones y el sistema nos va llevando eh, sobre el camino que debemos seguir. Y no es otra cosa más que otro enfoque de la ciencia política, ¿no? Lo vemos como Marx, lo vemos como Biden, lo vemos como los funcionalistas, como el sistémico, incluso el día de hoy como un elemento cibernético, como la política, cada vez más las acciones sobre la ciencia política son cuantificables. Pensando en el Big Data y Open Data, de forma cotidiana nos están premiando los accesos a la información pública, a la toma de decisiones, a las encuestas de salida, a las encuestas de percepción, a las encuestas de datos, y como un dato estadístico nos permite tomar decisiones políticas, ¿no? Entonces, son diferentes posturas que estarán revisando ustedes en esta primera semana. La ciencia política obviamente tiene una historia bien definida. ¿Cómo ha sido el proceso histórico a lo largo de sus años y cómo logró el estatus de ciencia, ¿no? La idea más común es que hasta antes de Maquiavelo no existía una cuestión de ciencia política, solo ideas, formas de administrarse, formas de actuar, formas de gobierno. Sin embargo, después de este autor, se dice que se consagró un estudio en donde se ha examinado lo que era la ciencia política antes de él y después de él, dando como resultado su continuidad en el posicionamiento de ciencia política con bagaje histórico propio, con estructura metodológica propia, con categorías, con variables, con elementos sistematizados. Y entonces la ciencia teórica, como las matemáticas, la física, la metafísica y la lógica, ya forman parte de un bagaje teórico en la ciencia política, ¿no? Y por lo tanto se retroalimentó la filosofía política y obviamente la ciencia política, ¿no? Nos vamos retroalimentando. ¿Todo ello para qué? Primero, para entender qué es la ciencia política, qué importancia tiene dentro de las ciencias sociales, que repito que es extremadamente amplio el concepto de ciencia social,
y sobre todo entender cómo una misma postura teórica en términos políticos tiene diferentes resultados en posiciones geográficas diferentes, ¿no? Estado de México frente a Jalisco, ¿no? Dos posturas teóricas. O Estado de México o México como nación frente a Argentina, ¿no? Y a pesar de que ambos estemos en un enfoque sistémico, en la famosa teoría de sistemas de Luhmann, la política comparada me va a decir cómo funciona allá, qué variables tuvieron más o menor impacto con respecto a las variables que acá sí funcionaron. Lo que allá no funcionó, acá sí, y lo que aquí sí funcionó, allá no. O cómo elementos en común funcionaron para ambos modelos de ciencia política, ¿no? Entonces, ustedes como administradores públicos seguramente van a encontrarse de forma cotidiana el elemento de el discurso político, la acción política, el programa de la ciencia política. Y a raíz de la definición y la investigación que ustedes realicen sobre las diferentes etapas, la historia de la ciencia política o posicionamientos teóricos, seguramente en esa medida vamos a ir tomando una posición individual sobre lo que a juicio de X o Y está permitiendo este crecimiento con respecto al conocimiento de la ciencia política, ¿no? Esta primera semana se trabajará sobre estos grandes temas que dije o que ya mencioné, y sí va a ser muy interesante y muy importante además que busquen bibliografía, que se documenten, que se retroalimenten. Yo estoy al tanto de lo que ustedes vayan solicitando y a través de los avisos o de los mensajes estaremos en constante comunicación. Repito e insisto, me da mucho gusto estar con ustedes como grupo. Me parece que en cursos anteriores coincidimos y sus trabajos estaban muy bien, eran muy buenos trabajos, ¿no? Entonces, no descuiden lo importante, investigar, que sus trabajos sean inéditos, es decir, que ustedes lean y transcriban y aporten con sus ideas, y lo más interesante, ¿no? Que aprendamos sobre este seminario de Introducción a las Ciencias Sociales. Ratifico y me despido. Bienvenidos y que sea un buen curso. Estoy a sus órdenes y buenas noches. Cuídense mucho, jóvenes.